necesario proceso de transformación del ser, parte 2. Estos días una pregunta surgió en mí, pregunta que tiene que ver con lo que venimos predicando, con lo que estamos hablando, que también fue una pregunta que siempre tuve en mi mente y que tiene que ver con qué puede hacer o qué hace que una persona acepte los procesos de transformación que propone el Espíritu y otra no. Ante la misma palabra, ante el mismo momento del Espíritu, ante la misma propuesta del Espíritu, ¿qué hace que una persona acepte esa propuesta de transformación y qué hace que esa otra persona, bajo la misma luz, no la acepte? ¿Y qué hace que una persona acepte las actualizaciones del Espíritu y bajo la misma luz, qué hace que otra persona no la acepte? Estoy convencido que el tema de no aceptar las propuestas del Espíritu, tanto sea para actualización como para transformación, tiene que ver con que no activamos, o sí, ¿sí? ¿Qué diferencia una persona de otra? Que una activa y otra no, la capacidad de ver a largo plazo. La capacidad de ver a largo plazo es fundamental a la hora de aceptar una propuesta del Espíritu, una propuesta que el Espíritu Santo nos haga para transformación o para actualización. Reitero, transformación es cuando el Espíritu nos quiere sacar de lo viejo, y actualización es cuando el Espíritu está hablando, hemos entendido, tenemos luz, el Espíritu propone ir a una luz mayor. Pero tanto transformación como actualización se unen en un punto. El Espíritu es el que redime los tiempos y el actualizado y el transformado se unen en un solo lugar, que es en el momento del Espíritu. Momento del Espíritu. Ahora, ¿qué hace que una persona sí y una persona no? Bueno, simple. La capacidad que tenga esa persona de ver a largo plazo. De hecho, todos tenemos la capacidad de ver beneficios a largo plazo, salvo quien no tenga la posibilidad de acceder a la mente de Cristo. Yo no estoy hablando de personas fuera de lo que tiene que ver con la vida del Espíritu, ¿sí? Hay personas que tienen una manera de ver a largo plazo cuestiones que no tienen que ver con lo espiritual, y eso está muy bien, pero cuando la persona empieza a vivir la vida del Espíritu, es raro que esa persona de un día para otro active esa capacidad de ver a largo plazo. ¿Y qué tiene una persona que ve a largo plazo? Bueno, es que esa persona empieza a desarrollar mentalidad de construcción, mentalidad de proceso. Si alguien quiere vivir la vida del Espíritu, si alguien quiere vivir conforme al diseño de Dios, conforme a lo que Dios planificó, conforme al propósito eterno de Dios, necesitamos urgente desarrollar una mente de construcción, una mente de proceso, una mente de pensar a largo plazo del Espíritu. Necesitamos entender que quizás cosas que Dios nos pide transformar no van a tener un resultado en lo inmediato, y quizás algunas no van a tener un resultado en lo inmediato a favor nuestro, en lo que se vea, pero sí tendrán un resultado a favor nuestro a nivel generacional. Necesitamos desarrollar esa mente, esa capacidad, porque estamos muy acostumbrados a viajar a velocidad hombre. Estamos muy acostumbrados a viajar a velocidad humano, muy acostumbrados a viajar a la velocidad que nos imprime este sistema. Y el sistema nos pone a trabajar a la velocidad que el sistema necesita. Y el Espíritu necesita que trabajemos a la velocidad que Él necesita. Cuando la velocidad del Espíritu se sobrepone a la velocidad que el sistema quiere que desarrollemos,
Y esa velocidad, les recuerdo, es una velocidad con mente cortoplacista, es una velocidad con mente de beneficios para mí, beneficios de avaricia, beneficios inmediatos. Entonces, el Espíritu nos hace una propuesta y es trabajar a su velocidad, salir de la velocidad humana y trabajar a la velocidad del Espíritu. ¿Qué nos va a permitir eso? Tener tiempo para esperar el proceso sobre nosotros, pero también esperar el proceso sobre otros. Eso nos va a permitir la vida del Espíritu y nos va a permitir vivir como iglesia. Grandes problemas se producen para vivir como iglesia cuando no tenemos en cuenta la velocidad del Espíritu y queremos viajar a velocidad nuestra. Porque o apuramos o le damos demasiada tranquilidad al otro. O sea, esto no es ni apurar a las personas ni apurarnos nosotros. Y tampoco es hacerlos viajar a una velocidad innecesaria desde lo lento, ¿sí? Porque hay personas que dan para más, pero se acomodan a las circunstancias. Entonces, tenemos que trabajar en el equilibrio que siempre suele dar, no que suele dar, que da siempre el Espíritu de Dios. Los que solemos tomar o no ese equilibrio somos nosotros. Necesitamos salir para esto de la mentalidad de recompensa inmediata. Y esa mentalidad es la que nos hace vivir en lo inmediato, en la recompensa inmediata, estar esperando que lo que hoy me pasa se solucione ayer, que lo que tengo que procesar, que lo que el Espíritu trae como propuesta no pueda desarrollarse porque yo necesito ver una recompensa. Por eso es tan fácil manipular a las personas. Porque, hermano, usted haga que le pasará, ¿sí? Usted ve y mañana tiene. Y esto no es así. En la vida del Espíritu nosotros nos sembramos en su vida para que el resultado lo proponga Él. Nosotros veremos cuál será el resultado de nuestra siembra. Yo siempre digo, y cuando hablo de siembra hablo de vida, no estoy hablando de dinero en específico, aunque lo puede incluir, pero en este momento estoy hablando de nuestra vida. Cuando nosotros nos sembramos en el proceso, en el propósito eterno de Dios, los resultados van siendo conforme a lo que el Espíritu va necesitando y no conforme a lo que nosotros y nuestra inmediatez necesita. Habitualmente nosotros tendemos a que si sembramos, esperar una cosecha inmediata. Y no está mal en un punto. El tema es que la cosecha va a producirse cuando y cómo el Espíritu haya determinado. Si nosotros sabemos resolver este conflicto rápidamente, o sea, yo no sé si con esta palabra, pero si esta palabra genera un proceso en nosotros para empezar a resolver este conflicto, de esperar resultados inmediatos a la palabra, amados, o los resultados que nosotros esperamos de la palabra. Yo siempre digo lo mismo, de mí siempre va a depender la siembra. Una de las cosas que necesitamos resolver es sembrarnos, sembrar, dar, pero sin esperar la cosecha. La cosecha no depende de mí depende la buena siembra. Eso me libera para poder ser un bienaventurado. Por eso es más bienaventurado dar que recibir. Es mejor el que da que el que recibe. Porque el que da presenta gobierno sobre su vida primeramente y sobre lo que da. Entonces, la mente de recompensa inmediata lo que hace es trabajar en contra de la transformación que el Espíritu quiere producir en nosotros. La mente de recompensa inmediata es la marcha atrás para que la transformación del Espíritu se pueda producir en nosotros. Es un freno, dilata la transformación. Amados, Adán peca porque no vio a largo plazo, no vio lo que el Espíritu quería hacer. Él vio lo que él necesitaba, pero no lo que el Espíritu necesitaba. Por eso abandonó el propósito eterno de Dios. Abandonó su parte dentro del propósito eterno. Y una vez que abandonó su parte dentro del propósito eterno, empezó a trabajar en función de lo que él necesitaba.
Por eso es tan necesario entender que esta mentalidad de recompensa inmediata es una mentalidad milenaria, ¿sí? Es la mentalidad que hizo al hombre quedar descartado de la gloria de Dios, quedar descartado de la vida del Espíritu, quedar descartado de la planificación de Dios. Pero qué bueno que tenemos a Cristo, porque en Cristo todo eso se redime. Y Él nos da la posibilidad de vivir conforme a la velocidad que el Espíritu necesita imprimirnos hoy. Adán tomó la decisión en su momento de vivir bajo su gobierno, bajo su propio gobierno. O sea, Adán fue resolutivo, ¿sí? Pero de acuerdo a lo que él necesitaba, no de acuerdo a lo que Dios necesitaba. Y a veces la presión, y llamemos presión a lo que sea, a una tentación, a una necesidad de solucionar un problema rápido, a una necesidad que tengo yo de que la paz venga sobre mi vida. Amados, lo llamemos como sea a la tentación, pero la realidad es que la tentación también nos lleva a tomar decisiones, a ser resolutivos. El problema es que somos resolutivos en función de lo que necesitamos nosotros, en función del corto plazo. Por más que alguien me diga que planifica, que es buen planificador a largo plazo, siempre que no sea en Cristo, esa planificación a largo plazo es con una mirada de inmediatez, de tener algún resultado personal sobre esa planificación. Ahora, cuando estamos en Cristo, el Señor siempre va a trabajar para que nosotros podamos tener esa mirada largoplacista de las situaciones, largoplacista de su propósito eterno, largoplacista de nuestra vida. ¿Sabe qué nos permite tener una mirada largoplacista de nuestra vida? Esta mirada largoplacista, ¿saben de dónde nos saca? De la presión de tener que rendir resultados inmediatos, aún con nosotros mismos. O sea, amado, te podés equivocar. La mirada cortoplacista hace que vivamos presionados, que vivamos tensionados. Entonces, el cortoplacista, esta mentalidad cortoplacista, la persona peca y chao, se terminó todo. Comete un error y se terminó todo. Yo no estoy haciendo ninguna apología del pecado, lo que estoy diciendo que con una mirada largoplacista nos vamos a dar cuenta que si estamos vivos debe ser porque Dios nos sigue necesitando y seguimos en carrera. No nos va a dejar acá para torturarnos. La idea de Dios es que pensemos a largo plazo, pero si hoy te caíste, levántate, bautizate en Cristo y seguí adelante. Esa es una mirada largoplacista de la situación. Hoy fallé, pero mañana me va a ir mejor. Aunque mañana me cueste levantarme de lo que hoy fallé. Esa es la mirada a largo plazo. Eso es necesario para poder vivir según la vida que Dios planificó. ¿Qué hace la mirada cortoplacista? Como decíamos recién, nos hace necesitar resultados inmediatos. Y necesitar ver resultados inmediatos es lo que hace que no nos preparemos de la manera adecuada. Porque nos vamos a preparar en función del resultado que necesito hoy y no en función del resultado mirándolo a la distancia. Prepararnos para resultados a largo plazo, ¿saben de dónde nos saca? De la ansiedad. Nos saca de la fragilidad emocional. Hoy falló, pero tengo la mirada larga. ¿Saben qué necesitamos en el Evangelio? O para que el Evangelio sea una realidad tanto en nosotros como en nuestro entorno, como en todo lugar donde pisemos. Mirada larga y mecha larga. La mecha de la bomba tiene que estar lo más largo posible, pero para eso tiene que haber una mirada larga, una mirada a largo plazo, ver con la visión del Espíritu, ver con visión de propósito eterno. Si no, vamos a vivir condenándonos, vamos a vivir amargándonos, vamos a vivir en el Evangelio, pero esperando algo que quizás no llega. Pero si nosotros nos metemos en la mente de construcción, de proceso,
de largo plazo, que es la mente de Cristo, la ansiedad empieza a ser absorbida por esa mente. La fragilidad emocional empieza a ser absorbida por esa mente. ¿Saben por qué muchas veces ocurre que las personas abandonan? Porque no soportan la presión de haberse equivocado. Y a veces continúan adelante, siguen, pero por inercia, no por propósito. Y nosotros tenemos que entender que el Padre no nos llama a tener una vida de tensión, sí de presión, pero no de tensión. La presión va a sacar lo mejor de nosotros, la presión no, la tensión nos va a romper, nos va a quebrar, nos va a destruir. Mente de construcción, mente de proceso, mente de Cristo. Esa mente está activa en nosotros y es solamente disponible por transformación. Cuando tengo mente de proceso, mente de construcción, mente a largo plazo, ¿saben qué pasa? El Espíritu me puede hablar de sus proyectos. Porque nosotros con la mente de mirada corta, Señor, ¿qué hago con esta situación? Y el Espíritu Santo viene y te dice, esta situación no es que no me interese, yo río con vos y lloro con vos, pero no pasa por ahí. Esta situación te está formando para. Esta situación te forma para aquella. Pero no te puedo mostrar aquella porque tenés la mirada acá. Yo necesito hablarte de cómo gobernar esta situación, porque cuando tenés la mirada allá a largo plazo, las situaciones de los costados se van gobernando por causa de lo que ves allá adelante. La convocatoria de Dios es para algo mucho más grande que nosotros mismos, para algo más grande que nuestra familia, para algo más grande que nuestro negocio. Es para algo más grande de lo que nuestros ojos puedan ver. Esa es la convocatoria de Dios y es para algo que nos trasciende en el tiempo. ¿Qué pasa cuando yo estoy fuera y entro? Hago que toda mi generación sea parte. Cuando permito la transformación del Espíritu, mientras esté allá, el propósito eterno pasa por acá. Pero cuando entro yo y entran todas mis generaciones. Y si yo permito la transformación del Espíritu, cada generación que siga va a ir siendo transformada de mayor gloria en mayor gloria. Por eso dice que aquel que empezó la obra, la continuará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, amado. Si no, si hubiera sido que esa obra era conmigo solo, Pablo cuando se murió no vio consumada esa obra. El que lo escribió dijo, este proceso de transformación termina cuando venga Cristo. Se fue él y Cristo no vino. Entonces, esto es un proceso. Es un engranaje y yo soy parte. Me sacan de acá, me ponen acá. Acá estaba en tiniebla, acá empiezo a iluminar. ¿Y a quién ilumino? A toda una generación que está detrás mío. Pueden ser mis hijos, mi nieto, pero también puede ser toda una generación de hijos espirituales que el Padre permita que yo tenga. Hebreos 11:3 dice, conforme a la fe, murieron todos estos, está hablando de la cantidad de personas que menciona anteriormente, que según el imprentero eran los héroes de la fe, ¿sí? Que se le ocurrió poner el título, le gustó, a todos nos gustó y lo dimos como que era bíblico, pero la realidad es que no está en la Biblia, héroes de la fe, pero bueno, lo usamos. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, mente de largo plazo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ustedes imagínense a esta generación actual teniendo que hacer lo mismo que hicieron los antiguos hasta la cruz. Trabajando para que lo disfrute otro. Trabajando para que algo que le dijeron que iba a ser una realidad, ellos no la puedan disfrutar. Por eso dice,
mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. Imagínense esta generación tan cortoplacista, tan frágil emocional, que venga Dios y le diga: lo que estás construyendo con tu familia lo van a disfrutar dentro de 100 años. Lo que estás construyendo con tu negocio lo van a disfrutar dentro de 150 años. No vas a estar, lo vas a saludar, pero no lo vas a poder vivir. Y dice que ellos se sintieron gozosos de haber participado. ¿Saben por qué? Porque entendieron: somos nosotros aquellos que están edificando algo para que otros lo disfruten, pero somos parte de un proyecto eterno, a largo plazo. No estaban pensando en el hoy, el hoy lo vivían, todos vivimos el hoy. Esto no es que uno está superado y que bueno, vivimos el día a día, lo vivimos, no negamos las cosas que pasan, no negamos la realidad, no somos negacionistas de la vida, pero sí tenemos que saber que por causa de la fe que está en nosotros, tenemos la certeza y solamente tenemos que permitir la transformación, que el Espíritu tome lugar para que esa certeza sea una realidad y nosotros podamos ver con los ojos del Espíritu que estamos construyendo algo generacional que es parte de un propósito que Dios decidió que nosotros estemos encajando en él. Hay que ser héroe para preparar un terreno de algo que vos no lo vas a poder disfrutar. Y si ustedes se fijan, la cantidad de cosas que pasaron cada uno, los invito a que lean Hebreos 11, pero que agarren a cada personaje y lean la vida de cada uno. No para tomarla como ejemplo, nosotros no estamos para... Usted tiene que ser como Abraham, hermano. Usted tiene que ser como Jacob, que peleó con Dios. No, amado, yo no quiero vivir rengo toda mi vida, no tengo ganas de pelear con Dios y quedar con el muslo dislocado. Usted tiene que ser como Abraham. No, la verdad que no tengo muchas ganas que Dios me mande a matar a mi hija. O sea, no, hay muchas cosas que no tengo ganas de vivir. No tengo que ser como ninguno de esos. Pero sí tengo que ser transformado a la imagen de lo que el Espíritu necesita que yo sea hoy. Necesitamos la transformación del Espíritu para tener la mirada a largo plazo, y mientras vamos caminando en esa mirada a largo plazo, vamos siendo transformados conforme a la imagen de lo que Dios necesita reflejar hoy de su iglesia. Y esto no es para andar, ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, esto tampoco es magia. Es un trabajo, es oración, es perseverancia, es constancia, es seguir adelante a pesar de... Porque, ay, si el Espíritu no me da paz, yo no puedo. No. Andá y el Espíritu viene con todo lo que tiene, no con paz nada más. Viene con paz, con fe, con gozo, con paciencia, con constancia, perseverancia. Y el Espíritu se manifiesta con todo lo que tiene. Esta gente se dio cuenta, como decíamos, que eran parte de algo enorme y eterno. Dios, amados, no hace nada pensando en el ayer. Y no estoy hablando del pasado, estoy hablando de... ¿Cuándo lo necesitas? Ayer. No, Dios no hace nada pensando en que necesita las cosas ayer. Todo lo que Dios hace, lo hace pensando eterno. ¿Cuándo necesita Dios que se manifieste Cristo en mí? Eterno. ¿Y qué es eterno? Pregúntale a Dios. Señor, ¿cuándo necesitas manifestar una medida? Señor, quiero servirte con todo mi corazón, quiero estar, quiero adorarte, Señor, quiero amarte, quiero abrazar. Bueno, hacelo. No, pero Señor, quiero hacerlo. No, hacelo. Pero si yo tendría este problema solucionado, lo podría hacer mejor. ¿Y quién te dijo? Si acá no se trata de tu poder, se trata del mío. Más débil, más poder tengo yo. Y más poder tengo en vos, dice el Señor, y más lo puedo manifestar. Necesitamos entender que Dios está trabajando en nosotros. ¿Cuál es la circunstancia que hoy te está deteniendo? Dios está trabajando. Pero agarrás esa circunstancia, te le parás adelante y la enfrentás. Y vas a ver cómo el gobierno de Cristo se manifiesta. No en la circunstancia o en la persona, en vos, para que nada te gobierne, para que nada te domine, para que nada esté por sobre vos. Y cuando empezamos a pasar por ese valle de sombra y de muerte, dice, cuando pases en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No dice que no voy a pasar por valle de sombra y de muerte,
La sombra va a estar, la oscuridad va a estar, la muerte va a acechar, pero la ventaja que tenemos es que no nos va a gobernar. Quien es alumbrado por la palabra entiende que todo, absolutamente todo lo que se le asignó a administrar es parte de un propósito eterno. Todo lo que Dios nos dio para que administremos en esta tierra es parte de un propósito eterno. Todo, absolutamente todo lo que quedó después de haber sido alumbrados es lo que sirve para que lo eterno se dé a conocer. O sea, cuando Dios te convocó y te dio una palabra y te alumbró y luego te fue alumbrando, ¿qué quedó? Porque lo que quedó, que hoy estés administrando, eso es lo que Dios necesita para que lo eterno se manifieste. Y lo que viene a partir de la luz será también para eso. ¿Sabe? Es entender que todo está incluido dentro de su propósito eterno. Y Dios nos va preparando para ese propósito eterno. ¿Saben cuál es el problema que tenemos? Con la mirada cortoplacista, ¿sí? Cuando la mirada es corta, hay que empezar a trabajar para que se alargue. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca nos va a decir en qué nos está preparando, para qué nos está preparando y para cuándo nos está preparando. Dios te prepara con métodos que vos y yo no conocemos, pero que para Él son efectivos. El problema es que cuando viene la preparación de Dios con métodos que nosotros no conocemos, pero que para Él son efectivos, solemos salir corriendo. ¿Por qué? Por la mirada corta. Tenemos la luz y tenemos la capacidad para estar. Si no, Dios no nos hubiera puesto donde estamos. Tendemos a subestimar la convocatoria de Dios a ser parte de algo eterno y enorme, por causa de la mente de corto plazo. Amados, Dios está preparando a su iglesia, pero no tiene los métodos convencionales cortoplacistas que nosotros tenemos y no nos va a decir cómo hacerlo. Dios está trabajando en nosotros para que se dé a luz la tecnología del Espíritu, una tecnología única, irrepetible, irreemplazable. Es una tecnología de gobierno. Nadie va a poder manifestar esa tecnología. Cuando el mundo se cae a pedazos, la tecnología del Espíritu es la que puede posicionarse, posicionar a los hijos y tenerlos por encima de cualquier circunstancia. Pero amados, esa tecnología sale con presión. La prensa es necesaria. Ser resolutivo es necesario. La tecnología del Espíritu no es para solucionar problemas momentáneos, pero como añadidura, los problemas momentáneos son solucionados cuando se da a conocer, cuando sale expresada la tecnología del Espíritu. Pero no es para solucionar problemas momentáneos. La tecnología del Espíritu soluciona problemas estructurales, problemas a largo plazo. Tu familia, mi familia, no tiene problemas momentáneos, tiene problemas estructurales que vienen de generaciones y van a seguir por generaciones. Dios te puso y me puso en este mundo para solucionar problemas estructurales, problemas a larguísimo plazo. Y vos y yo podemos decir, y bueno, pero ¿por qué no lo hizo con otro? Porque alguien tenía que empezar y Dios determinó, le plació que fuésemos vos y que fuese yo. Porque la tecnología del Espíritu lo que busca es que lo que Dios va a solucionar se sostenga en el tiempo. Dios no necesitó sacar a Israel de Egipto 20 veces, la sacó una vez y para siempre. Si vos pretendés y yo
que el gobierno del sistema no sea una realidad sobre nosotros y sobre los que vienen detrás nuestro, tenemos que entender que el Espíritu tiene una tecnología para que eso ocurra, pero esa tecnología viene por transformación, por actualización, y es una tecnología que se da a conocer luego de la presión. La mente a largo plazo soporta cualquier presión. La mente de corto plazo no soporta la presión momentánea y se rompe rápido, abandona, se corre. ¿Y qué estamos juzgando? No se trata de eso, estamos diagnosticando. ¿Qué voy a hacer en una prédica? En una prédica no puedo hacer mucho más que traer un diagnóstico. Predicaciones sirven para eso, no le cambian la vida a nadie una predicación. Pueden alumbrar un poco, pero un médico te predica cuando vas. Llegás al médico, agarra el análisis, tiene esto. Te está predicando, te está diciendo, este es el problema, este es el problema. ¿Qué hacemos? ¿Le damos aspirina o solucionamos estructural? Bueno, para solucionar estructural, vamos al tratamiento. Venga la semana que viene, venga el mes que viene, y ya se empieza un proceso. Por eso yo no entiendo a las personas cuando quieren solucionar problemas estructurales de siglos pasados y de siglos futuros en una predicación o un ratito en una congregación. No, esto es un proceso, esto es a largo plazo, el Espíritu va machacando. Pero no hay que machaca para golpear, para pegar, duele, pero porque nos duele, porque nos confronta. Pero no es un dolor que el Espíritu es castigador. Esto es una cuestión de presión para que salga el aceite, para que salga lo que tiene que salir. Amados, si no, no existiría el vino, si no habría presión. ¿De dónde sale el buen vino? De la buena uva. Sacan la uva, junto con otras uvas, se presionan y sale lo que tiene que salir. Y luego viene la uva y dice, ay, listo, ya está, ya salió el juguito. No, ahora hay que fermentar. Otro proceso más. Es un proceso constante, hasta. Pero el hasta no lo puedo poner yo. Y esta mente cortoplacista nos hace darnos de alta solos de situaciones que Dios todavía no dijo que era el momento de darse el alta. Viene Dios y dice, no, todavía no, y ya se me fue. Porque venía el momento en el cual el gobierno del Espíritu se manifestaba. ¿Hasta cuándo? Hasta que salga lo que tiene que salir. Transformación da a luz un elemento fundamental para que nosotros podamos ser ese engranaje que sostenga en el tiempo el propósito eterno de Dios, o sea, que sea parte del propósito eterno de Dios. Hay algo fundamental que la transformación va dando a luz. ¿Y saben qué es? La constancia. La transformación del espíritu genera una persona constante. Dice la Escritura, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué tiene doble ánimo? Porque piensa con la cabeza y no con el espíritu. No piensa conforme al espíritu. ¿Por qué no piensa conforme al espíritu? Porque no fue transformado. Pero todo el que es transformado empieza a desarrollar la constancia. Y quien tuvo luz sobre constancia, el espíritu lo va a actualizar para que cada vez esa constancia sea cada día mayor. Dice Santiago, o decía el apóstol Santiago, 1, vamos a leer los textos 2 al 4, la versión NBI. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Vos, Santiago? ¿Por qué? Vos porque no la pasaste. ¿Querés que te cuente cómo murió Santiago? Lo está escribiendo en un momento de persecución, no es que estaba en Cancún, abajo de una palmera, tomando agua de un coco y dice, bueno, a ver qué le puedo poner a esta manga de personaje que no sé qué le voy a decir dentro de unos años. Vamos a ponerle cualquier cosa, a ver. No, Santiago estaba en medio de una persecución
Y dice, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pero acá viene la mente de largo plazo. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que nada les falte. Cuando el Espíritu produce la obra transformadora, empieza a producirse en nosotros una constancia tal que a medida que caminamos, lo que necesitamos va siendo añadido y lo que no va siendo descartado. Se genera como una especie de inmunidad en contra de lo que no necesitamos para desarrollar lo eterno. Yo no sé si a vos te pasó, pero cada vez vas teniendo más discernimiento, más revelación, empezás a ver con más claridad lo que te sirve de lo que no. Y eso lo genera la constancia, no la del hombre. La constancia, cualquiera puede ser constante en cualquier cosa, pero la del espíritu, la constancia del hombre termina siendo algo que roza el aguante. Aguantemos, ya va a pasar, y bueno, ¿cuándo pasará esto? No, pero Santiago dice, siéntanse dichosos. Porque esta constancia que se está produciendo en ustedes está haciendo que las cosas que necesitan se añadan. Las que necesitan ustedes, y van a dejar un piso para lo que necesitan los que vengan después de ustedes. Está generando perfección, está generando integridad. ¿Cuándo alguien es íntegro? Y ustedes me van a decir, no, alguien es íntegro cuando está solo, hace lo mismo que cuando está en público. Esa es una definición del diccionario, si quieren decir. Íntegro es alguien que su alma va siendo absorbida por su espíritu, y eso genera que todos sus pensamientos sean uno. Íntegro es uno. ¿Uno con quién? Con Dios. De una sola pieza es íntegro. ¿Una sola pieza con quién? Con Dios. Por eso venimos hablando de que el Padre nos está transformando en su iglesia. Nos está transformando en íntegros. Para tener y vivir conforme a sus pensamientos. Para conectar sus pensamientos y poder realizar la obra que Él previó con esos pensamientos. Por eso, amado, ningún pensamiento que hoy venga a nuestras mentes sobre cualquier cosa que se nos presente adelante puede llevarse de nosotros una reacción emocional. Tiene que llevarse de nosotros una reacción espiritual. Y una reacción espiritual es procesar ese pensamiento por la mente de Cristo. Nunca la mente de Cristo va a ir en contra del propósito eterno de Dios. Y si yo no conozco cuál es mi lugar en el propósito eterno de Dios, yo tengo que averiguarlo. Pero sí te digo una cosa, seguro es la iglesia, seguro es la familia, seguro es el matrimonio, eso seguro. A partir de ahí charlamos. De cualquier otra actividad, pero yo limpio en la iglesia, es parte del propósito eterno, sí, también, esas son actividades. Yo estoy en multimedia, esas son actividades. Estamos hablando de lugares y niveles de expresión. Nunca el propósito eterno de Dios va a ir en contra de lo que la iglesia está haciendo. O de lo que el Espíritu le pide a la iglesia. Nunca, los pensamientos de Dios. Por eso necesitamos procesar de acuerdo a la mente de Cristo. La mirada a largo plazo procesa con la mente de Cristo. Dice que Él, a causa del gozo por lo que se le puso adelante, afrontó y soportó la cruz. La palabra constancia da la idea de un hombre que no se aparta de su propósito deliberado. O sea, cuando dice que vamos a ser formados en constancia, esa constancia es la característica de una persona que no se aparta de un propósito deliberado. ¿Qué es deliberado? Algo intencional, algo que se le asignó, algo que tiene que hacer. Y dice, y su lealtad a la fe y la piedad.
incluso no se aparta del propósito deliberado ni de su lealtad a la fe, ni su lealtad a la piedad, incluso ante las pruebas y sufrimientos más grandes. ¿Saben qué da? La idea de un atleta que entrena cada día para mejorar la velocidad y la resistencia. Eso es la palabra constancia. Da la idea de un atleta que entrena todos los días para mejorar resistencia y velocidad en función de una meta que tiene determinada. Eso es lo que hace la constancia. Ahora, esta palabra yo sé que es confrontadora, porque tenemos la mente cortoplacista y bueno, si me gusta bien y si no también. Si te gusta bien y si no también. Y si no me voy, y si no me corro, y si no, no, porque la mirada a largo plazo lo que nos hace es poder encajar a medida que vamos teniendo menos caprichos, a medida que vamos teniendo menos enojos, a medida que vamos teniendo... No están fuera de la previsión de Dios los caprichos, no están fuera de la previsión de Dios los enojos, no están fuera de la previsión de Dios las broncas, no están fuera de la previsión de Dios las discusiones, las disputas unos con otros, no está fuera de la previsión. Lo que está dentro de la previsión de Dios es que eso, más tarde o más temprano, va a ir diluyéndose cada día más. Entonces nos vamos a enojar por cosas más importantes, ¿sí? Yo me tengo que enojar por cosas importantes, pero bueno, ese es un proceso de caminar. La mirada cortoplacista no nos permite ver a largo plazo lo que Dios está permitiendo, pero tampoco nos permite ver lo que Dios está diciendo basta. Ese es el problema. Ahora, cuando empezamos a desarrollar esto, yo tengo que entender que cuando constancia se va desarrollando, me encanta unir la Biblia. Porque si hay algo que ha hecho ya mirada cortoplacista, es separar la Biblia. Entonces, para cada cosa que me pasa, me tomo un Salmo 23, un Salmo 91, no sé, tuve un problema con alguien, Dios hará justicia de tu adversario, o sea, cada cosa me tomo una pastillita bíblica, me como la perlita. Amados, nosotros tenemos que tomar las pastillas del Espíritu. ¿Cuáles son las pastillas del Espíritu? Todos los días a la mañana tengo que saber que por cuanto abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces todos los días tengo una medida de gracia que se me asignó para contrarrestar cualquier cosa que esté adelante mío. Pero tengo que saber que eso es un ejercicio que se produce mediante la transformación. Transformación hace que la gracia de Dios sea una realidad en mí. Entonces empiezo a tener una mirada diferente de la vida y de los demás. Y empiezo a llegar, y acá iba, ¿sí? No me fui, empiezo a llegar a la integridad de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Empiezo a ser uno con la palabra de Dios. Cuando soy uno con el Espíritu, soy uno con la palabra de Dios. Entonces, cuando soy uno con el Espíritu y soy uno con la palabra de Dios y soy uno con la luz de Dios, la Biblia termina siendo uno. Y empiezo a ver cosas como estas, que lo que produce la constancia es lo que le dice Juan al famoso hermano Gallo, que nunca supimos quién era, pero sabemos que es un tipo y sombra, o un prototipo, mejor dicho, de lo que sería la iglesia. Y Juan, archiconocido lo que voy a leer, y como es tan conocido, lo voy a leer en otra versión, NBI, en el capítulo 3 de su carta, al comienzo, en el versículo 2, dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. La palabra prosperas acá habla de un viaje de negocios. Da a entender un viaje de un negocio exitoso. Es un viaje de un negocio exitoso. Eso es prosperas.
Nosotros estamos en un viaje eterno. El propósito de Dios es un viaje eterno. Cuando Juan dice, deseo, oro, otra versión dice deseo, esta es más, pasó por la cruz ya, y dice, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Ahora notemos que dice, no dice, te declaro que te va a ir bien en todos tus asuntos. Dice, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el proceso transformador no es magia. ¿Cómo te va a ir bien en todos tus asuntos? Cuando la transformación del espíritu empieza a ser una realidad. Entonces vas a tener un viaje exitoso de negocios. Vas a ser exitoso en todo lo que emprendas, porque no lo vas a emprender desde lo que necesitas, sino que lo vas a emprender desde lo que necesita Dios. Amados, no existe un negocio exitoso a corto plazo. Los negocios exitosos a corto plazo suelen terminar en corto plazo. Todo negocio exitoso es largoplacista. Prosperidad desde la óptica de Dios es un negocio exitoso a largo plazo. Necesitamos ampliar el horizonte, ampliar el entendimiento, ampliar la manera de ver la vida en Cristo. Entender que transformación no es algo que es para perjudicarme, sino que es para beneficiar. Beneficia el propósito eterno de Dios y por añadidura me beneficia a mí. Porque mayor transformación en la iglesia, mayor posibilidad de manifestación de Dios en los días en los que vivimos. Necesitamos ese entendimiento. Necesitamos ver que transformación es la tarea de los hijos. O sea, es la tarea del Espíritu, pero es la necesidad de los hijos tomar las decisiones correctas para que esa transformación sea una realidad, para que se dé a conocer esa transformación. Los santos de la primera hora de la iglesia trastornaron el mundo con el Evangelio. ¿Saben qué significa haberlo trastornado? Que lo transformaron. El mundo no fue igual a partir de donde la iglesia pisó. Estamos hablando de la iglesia transformada. La iglesia de aquellos que no medían lo que estaba pasando. Sí lo veían, sí lo sabían. Sabían que la vida se les podía terminar en 5 minutos. Sabían que la vida de ellos para Roma no tenía ningún valor, que iban a ser descartados cuando Roma se le ocurra, pero ellos tenían en su mente estar edificando algo mayor. Amado, esto no se trata de nosotros, aunque nos incluye. Y si lo podemos ver con ese entendimiento, vamos a empezar a tener mayor constancia. La paciencia, porque atrás de la constancia que viene, paciencia. Entendimiento. Me voy a amar como Dios necesita que me ame y voy a amar como Dios necesita que ame. No voy a estar tan pensando en cómo el otro se equivocó. No voy a estar a la defensiva con la vida. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que todo el mundo está a la defensiva. Es necesario salir urgente de mi yo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Qué bueno que lo podamos internalizar eso. De tal manera amé como Dios ama, que di. ¿A quién dio el Padre? Al Hijo. ¿Qué se espera de vos y de mí? El Hijo. Lo que vi hacer al Padre, esto hago. A Él le costó una cruz de clavos
A nosotros no nos cuesta los clavos. La única cruz que se nos demanda es la de renunciar a nuestra manera de vivir desordenada, a nuestra manera de vivir según nuestros pensamientos, a nuestra manera de vivir conforme a nuestro propio criterio, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar, porque detrás de la manera de pensar viene la manera de actuar. Primero pienso, después hago. Aunque hay gente que dice, actué sin pensar. No, pensaste como estás entrenado, por eso actuaste así. Es un desaprender. Ir a la cruz es un desaprender. Hay algo que tenemos, que quienes tenemos la posibilidad de acceder a la mente de Cristo, a la mirada largoplacista de la historia y de la vida, es bueno que podamos ver cómo vivir. Y una buena manera de vivir es aprender a desaprender en primera instancia. Y eso es constante. Luego aprender a aprender. También es constante. Y luego aprender a enseñar. Porque no es lo mismo lo que quiere enseñarle el Espíritu a Juan que lo que le quiere enseñar el Espíritu a Guido. Aunque las circunstancias sean similares las que están viviendo, no es la misma tarea la que tiene el Espíritu con uno o con otro. Y tenemos que aprender a aprender y a aprender a enseñar. Porque cada tarea que el Espíritu quiera, tenemos que saber cómo activarla. La iglesia es un activador de personas para que puedan cumplir aquella misión que el Padre determinó que cumplan dentro de su propósito eterno. Ananías no oró con todo el mundo de la misma manera. O por lo menos no tenemos registro de eso. No a todos los que venían del judaísmo le dijo, recibe la vista. Pero a uno se lo tuvo que decir. De la manera que se lo dijo, como iglesia, estamos siendo entrenados para saber qué decir, cuándo decir y cómo decir, para que el gobierno de Dios sea una realidad en la vida de cada uno de los que pasan por nosotros. Mañana a la mañana, Señor, ¿qué realidad necesitas manifestar desde mí? Y estate atento porque el Espíritu te va a mostrar situaciones no a resolver para que te sientas condenado, sino situaciones para que puedas ser ese día lo que el Espíritu necesita. Y yo. Y ahí se va produciendo la transformación. Esto es pensar largo, pero entendiendo lo de hoy. Es prepararnos para el futuro, como si Cristo no vendría nunca, pero entendiendo que capaz que viene dentro de 5 minutos. Esa es la vida que tenemos que desarrollar. Mirada largoplacista, conforme a lo que el Espíritu necesita. ¿Sabe lo que le dijo Ananías? Porque seguramente Pablo se estaba condenando. No se olviden que venía de matar gente. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Por qué te detienes? Qué buena pregunta. Pasamos de largo a veces las preguntas del Espíritu. ¿Por qué te detienes? A Pablo. No sé si hay alguna acá. ¿Por qué te detienes? ¿En qué te detuviste en la construcción? De los que conozco y de los que vi que están conectados, asesino no hay ninguno. Y si hay, abogado tenés en Cristo, hermano. Tranquilo. Pero a un asesino de su gente, el Señor le dice, ¿por qué te detienes? ¿Qué es lo tan terrible que te está deteniendo hoy? Que no te permite seguir construyendo. ¿Por qué te detienes? Lo segundo que le dice, porque se ve que estaba postrado, levántate. ¿Por qué te detienes? Levántate.
Levantate de donde estás. Yo creo que si lo traemos, sacamos la versión Reina Valera y traemos versión argentina, levántate de ahí. Así sería acá. Levántate de ahí. ¿Qué hace ahí? Tira, hermano. Sería en cordobés. ¿Por qué te detienes? Levántate. Lo tercero que le dice, bautízate, invocando mi nombre. Métete adentro mío y se terminó todo. Se terminó la discusión, no que se terminó todo el problema. Se terminó la discusión. ¿Qué fuiste, asesino? Sos hijo. Por eso Pablo pudo decir después, por haberlo vivido, pudo ser testigo de a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos así, ya no lo conocemos de esa manera. Claro, porque el Señor le dijo, la verdad no te puedo conocer en otro lugar que no sea en mí. Te conozco desde el vientre de tu mamá, pero te conozco para el propósito eterno. Fuiste dado a luz a partir de que te alumbré. ¿Cuál es el pasado que tanto detiene? El pasado nos detiene muchísimo, pero el pasado bueno y el pasado malo. Y viene el Señor y dice, salí del pasado, salí de la tormenta, salí del lugar que está, levántate, bautizate, lavá tus pecados invocando mi nombre y vamos, vamos que hay mucho camino adelante. ¿Cuántos años de vida tenés? 25, 30, 50, 47. Me quedan 40 mínimo años más de vida, si Dios me lo permite. ¿Qué te quedan? 50 años de vida, más o menos. 25, 35. Determina disfrutar la vida en Cristo. Ya mala sangre te hiciste en el sistema mundial. ¿Por qué no te propones y me propongo a partir de hoy disfrutar de la vida del Evangelio? Salir del, no, pero con todo lo que me pasa, yo no puedo, no califico. ¡Salí de ahí! Hay una vida adelante, con la ventaja que es la vida del Espíritu. Se nos dio una vida para vivir en luz y llevar luz. Se nos dio una vida para destrozar todo lo que las tinieblas nos pongan adelante. No te dejes manipular más por esas tinieblas que te están deteniendo. Y no con uno de pijama rojo que se te pone adelante y te hace un piquete. No, amado, el piquete lo tenemos adentro. Necesitamos salir de ese piquete boicoteador, que es la mirada cortoplacista de todo lo que me pasó, de todo lo que viví, y acá lo tengo, acá, mi vida está acá adelante. No, no. Se nos envió a construir algo mucho mayor. Si esto se nos revela, si Dios nos permite, y yo oro para que el Padre nos permita ver la potencia que hay en construir la parte asignada a nosotros del propósito eterno de Dios, de la convocatoria que se nos dio, el llamado que se nos dio. Dice que el llamado es irrevocable. ¿Sabés lo que te dice eso? Seguís en carrera, hoy, mañana y por siempre. El tema que te des cuenta. El tema que te dejes de dejar manipular. Que dejes de lado esa manipulación que a tu alma le dice que todo se terminó, que todo se rompió, que ya no se puede seguir adelante. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando mi nombre. ¿Saben qué, amados? Si no tendríamos mirada largoplacista, la iglesia se hubiera detenido. Yo estoy contento con Abundante Gracia, con quienes están siendo parte. Porque más allá de vaivenes, ¿sí? Cosas que pasan, un día pasa una cosa, otro día pasa otra. A veces nos tapamos la cabeza, nos quedan los pies destapados, nos tapamos los pies, se nos destapa la cabeza. Pero es parte de un proceso. Es hasta que le calibremos a la frazada. Cuando esté calibrada la frazada, nos va a quedar tapadito hasta el cuello y los piecitos tapados. Mientras tanto, mirada largoplacista. Y en esta mirada largoplacista se van añadiendo quienes se tienen que añadir. Si no tendríamos mirada de largo plazo,
no hubiéramos aguantado una pandemia. No hubiéramos aguantado. Pero ¿saben qué, amados? Dios no habló de una iglesita para sentirnos lindos. Dios habló de construir para que su propósito eterno sea una realidad en los hijos y desde los hijos. Y yo no voy a parar. Voy a parar cuando Dios diga que pare, pero no voy a parar hasta que esto no sea una realidad en todas las familias que están al alcance de esta palabra. Y si yo no voy a parar, espero mínimo lo mismo de vos. ¿Qué tenés que solucionar? Solucionalo. Y caminemos. Y lo que falta solucionar, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Que ya se va a solucionar.